Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Un viaje al micromundo. En el episodio de hoy vamos a hablar de microbiota intestinal, la relación que tienen con las alergias y cómo a través de la modulación de esta microbiota podemos llegar a prevenir e incluso tratar estas alergias. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de la doctora Ojeda, médico especialista en alergología, que realiza su ejercicio profesional principalmente centrado en la patología alérgica en niños. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, doctora, como acabo de decir, el podcast de hoy va a estar centrado en la relación de nuestra microbiota intestinal con estas patologías inmunes, ¿no? Con las alergias. Y para empezar, para ponernos un poco en contexto, yo creo que esto es algo que habrá visto en consulta y es que cada vez hay más gente que tiene alergia, ¿no? No solo adultos, sino también hay más niños con alergia. ¿Esto por qué se debe a algo en concreto? ¿Hay alguna teoría por ahí que nos pueda iluminar? Sí, bueno, hay dos hipótesis, dos grandes hipótesis. Una es la hipótesis de los microbios, ¿no? De la microbiota, Ujú. y otra es la hipótesis de la barrera, que probablemente las dos influyen. Entonces, en la hipótesis de los microbios se ha ido evolucionando en estos años, porque primero se habló de la hipótesis de la higiene, que es la que más ha sonado. Esta la acuñó un alergólogo inglés que se llamaba Strachan, escrito así. Él pensaba que los niños, observó que los niños de familias numerosas tenían menos alergia que los hijos únicos, entonces pensó que la exposición a microbios, a infecciones, protegía. Pero luego esto no fue así, porque hay muchos virus que al contrario facilitan el asma y tal. Entonces, él concluyó su vida diciendo que debían ir por ahí los tiros, pero que algo se le escapaba, ¿no? Entonces luego se empezó a hablar ya de la hipótesis de los viejos amigos, que decía que eran los microbios y parásitos que siempre nos habían colonizado a los humanos como especie, los amigos, los que inclinaban la balanza hacia una microbiota saludable y un buen entrenamiento del sistema inmune. Y luego ya se pasó a hablar de la hipótesis de la biodiversidad, que vio que cuanto más rica y biodiversa es la microbiota intestinal de una persona, menos enfermedades alérgicas, ¿vale? Sobre esto en los últimos años cada vez se habla más de la hipótesis de la barrera, pero no solo para alergia, para enfermedades autoinmunes en general, enfermedad celíaca. Entonces lo que han visto es que parece que sobre una base genética de predisposición, la epigenética influye muchísimo y es lo que están hablando del daño de la barrera. Habría primero un daño de las barreras tanto mucosas como cutáneas, por ejemplo, la dermatitis atópica, o por ejemplo, está influyendo el tipo de dieta más proinflamatoria, los tóxicos ambientales, los químicos ambientales, en que las barreras nuestras estén un poquito más dañadas. Y eso pone en marcha que el epitelio eh, fabrique unas proteínas que se llaman alarminas. Al dañarse la barrera, las células fabrican alarminas y esto pone en marcha el sistema inmune, que si a mayores encima tienes una microbiota poco diversa y empobrecida, pues esto hace que el sistema inmune no se aclare y empiece a desarrollar respuestas de pelea, que eso es la alergia. La alergia es como una pelea malentendida. Fabrico anticuerpos frente a cosas no dañinas, la leche, el huevo, los pólenes, como si eso fueran enemigos. Entonces, en mi opinión, creo que las dos hipótesis, tanto la de la barrera dañada como la de la microbiota, tienen algo que ver en esta epidemia de enfermedades alérgicas. Sí, y es que casualmente eso que comentas es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En las sociedades modernas, de cada vez comemos peor, comemos más procesados, hemos vivido un boom de antibióticos, ¿no? De mucha toma de antibióticos sin tener en cuenta a lo mejor los efectos secundarios o las consecuencias que podía tener sobre la microbiota. Cada vez hay más partos por cesárea, ¿no? De hecho, el otro día creo que fue que vi una noticia que España estaba entre los países con una mayor tasa de cesáreas del mundo. Sí, bueno, sobre todo es en Sudamérica, fíjate curiosamente, porque allí, aunque pareciera que no, pero bueno, yo cuando me repasé este tema parece que en Sudamérica, en Brasil, hay un alto porcentaje de partos por cesárea. Sí, o sea, está claro que la microbiota del bebé en parte la adquiere ya intraútero, porque eso ya se ha visto, pero en parte la adquiere cuando pasa por el canal del parto vaginal materno. Si nace por cesárea, el bebé se coloniza más por bacterias de la piel de la madre o de la piel del ginecólogo,
que son unas bacterias, bueno, pues no tan beneficiosas en esa primera etapa de vida. Entonces, los partos por cesárea, desde luego, se asocian a mayor riesgo de enfermedades alérgicas. Y eso está siendo, ya eso la Organización Mundial de la Salud no es que lo denunciase, ¿no? Pero alertó sobre que el número de partos por cesárea estaba siendo en países de estilo de vida occidental demasiado elevado. Y luego eso que tú decías, pues la toma de antibióticos tanto maternos como antibióticos en los primeros años de vida en el bebé, las propias microbiotas maternas cada vez están más empobrecidas, o sea, eso también es verdad, que aunque el niño nazca por parto vaginal, pero las microbiotas maternas ahora no son tan ricas como las de nuestras madres o abuelas, ¿no? Que tenían una dieta mucho más sana, más mediterránea, no estaba tan americanizada la dieta como ahora. Ahora es mucha comida procesada, mucho caliente al microondas, ya no se hace tanto comida casera, no tanto alimento fresco. Entonces todo eso, bueno, pues son cosas que se sabe que inclinan la balanza hacia una microbiota pues no tan rica, no tan diversa. Eso han hecho muchos estudios muy bonitos comparando niños de ciudad y niños de granja, analizando por un lado la microbiota de niños de ciudad y niños de granja y por otro lado en su evolución la aparición de dermatitis atópica, de asma y de alergias alimentarias. Entonces ven que los niños de granja tienen una microbiota mucho más rica y diversa, más rica en bacterias productoras de ácido butírico, que es un antiinflamatorio intestinal muy potente, mientras que los niños de ciudad tienen una microbiota en general menos diversa y más empobrecida. Entonces simplemente esto se ha visto como algo que está influyendo en esta epidemia de alergia. Y doctor, ahora que me estás hablando como de esa afectación de la microbiota, el desarrollo de las alergias, seguro que mucha de la gente que nos esté escuchando ya conoce esto y ya le empieza a sonar, pero habrá muchos otros que hayan llegado a este podcast de casualidad y nos empiecen a escuchar. Entonces, ¿qué relación existe entre la microbiota, el sistema inmune, las alergias, el intestino? Vamos a llevarlo a tierra para toda esa gente que nos acabe de conocer y nos acabe de escuchar, que sepan de lo que estamos hablando. Pues a ver, la microbiota yo creo que hasta hace muy poquito no que es el conjunto de seres vivos que nos colonizan, que viven en nuestro intestino, en nuestras mucosas y en nuestra piel, no se le había prestado mucha atención. Digamos que hasta siglo XX nos habíamos dedicado más a estudiar los patógenos que las bacterias que nos colonizan, ¿no? Y que juegan ahí un papel, que representan 2 kilos de nuestro peso, que se han visto que tienen un papel no solo defensivo, sino nutricional, metabólico, influyen también en el estado de ánimo muchísimo. Hay el eje este microbiota intestino-cerebro que cada vez se habla más, cada vez hay más publicaciones y cada vez hay más estudios que indican que todo ese grupito de millones de seres vivos que tenemos en el intestino juegan un papel fundamental en nuestra salud o en nuestra tendencia a enfermar. Entonces, cuanto más rica, eso, lo que habíamos dicho, cuanto más rica, diversa y, ¿cómo se dice? Bueno, y en armonía esté ese ecosistema, más salud, y cuanto menos armonía en el sentido de que un grupito de bacterias se mueren y se empobrecen, las otras empiezan a coger terreno, sobrecrecen cándidas y levaduras, porque en general la microbiota y los hongos y levaduras, además de un montón de papel, porque producen bacteriocinas, motilinas que ayudan a la motilidad intestinal, fabrican serotonina, fabrican el ácido gamma-aminobutírico, o sea, fabrican sustancias que incluso actúan de neurotransmisor, entonces influyen en nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud. Y también se ha visto, sobre todo en los niños chiquitines, en los 1000 primeros días de vida, que es cuando el sistema inmune del niño empieza su entrenamiento para saber qué es amigo y qué es enemigo. Ahí se ha visto que hay un diálogo a través de sustancias, de metabolitos microbianos, que ayuda al sistema inmune del bebé a diferenciar qué es amigo de qué es enemigo, si tengo que pelear contra esto o si no. Y entonces, si esas microbiotas del bebé no son muy sanas, muy saludables, empiezan a establecerse los fenómenos de respuesta alérgica frente a la leche, el huevo,
los frutos secos, todo este tipo de reacciones que cada vez estamos viendo más. Cada vez hay niños más multialérgicos a más alimentos, con dermatitis atópica, con asma, cada vez empiezan más chiquitines, con alergias más graves, más anafilaxia. Entonces, sí que es verdad que ahí está viendo a nivel del campo de alergología, desde luego, muy evidente. ¿Y se ha visto algún estudio que compare microbiotas de personas alérgicas o de niños alérgicos con aquellas de personas o niños que no lo son? ¿Se ha visto alguna comparación? Sí, hay varios estudios, hay uno publicado no hace tanto, en 2022, que hace una comparación de un grupo amplio. Entonces lo que han visto es que las microbiotas de personas no alérgicas, de niños no alérgicos, son mucho más ricas en bifidobacterias, akkermansias y clostridios y bacterias productoras de ácido butírico, de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el ácido butírico. Mientras que las microbiotas de niños alérgicos son más ricas en enterobacterias, bacterias proteolíticas, bacterias que son un poquito más proinflamatorias, que fabrican histamina, como la morganela, los E. coli. Hay un montón de bacterias, bueno, que si estas son las que predominan, además de más inflamación, hay más producción de histamina bacteriana intestinal. Esta histamina de origen digestivo influye mucho también en los síntomas de asma, de dermatitis atópica. Por ejemplo, vieron un estudio que la microbiota bronquial de niños asmáticos tiene mucha más cantidad de una bacteria que se llama Morganella catarrhalis, que es una grande productora de histamina, la propia bacteria. Y la histamina, sabéis que es una molécula que tiende a provocar broncoconstricción. O sea que la propia microbiota, independientemente de que además el niño se sensibilice a pólenes y el bronquio se cierre por un polen o por un virus, pero el propio ecosistema bronquial ya está inclinando la balanza hacia que ese bronquio se cierre. Y eso sí, hay varios estudios, ¿eh? O sea, la microbiota del niño sano no es la misma que la microbiota de un niño con tendencia a enfermedades alérgicas. ¿Y esto ocurre también en adultos o solo se da como la disparidad en niños? Pues también ocurre en adultos, lo que pasa que es verdad que en adultos, cuando te lees un poquito el tema, así como en los niños, hay ya un montón de artículos que te dicen que tienes posibilidad de actuar, o sea, que tienes los primeros 1000 días de vida, siempre te insisten como si hubiera una ventana de oportunidad, los primeros 1000 días de vida, intenta que ese intestino se colonice fenomenal, intenta que tanto a nivel de alimentación como probióticos, prebióticos, en lactancia materna rica en oligosacáridos de leche materna que facilita que se colonice por bifidobacterias. Haz ahí mucho y ahí sí que hay un montón de estudios que demuestran mucha eficacia en prevención primaria. Luego ya una vez el niño mayor o el adulto ya con una enfermedad concreta, un asma, una dermatitis atópica grave, no consigues tanto modulando la microbiota en un adulto que esa enfermedad vaya para atrás. Vale, o sea, tenemos más oportunidades si lo pillamos pronto, vamos a decir, si lo cogemos en niños, es donde más podemos trabajar la microbiota intestinal, ¿no? Y tener resultados en este Y sentido. tiene resultados. Sí, hay mucho que hacer en prevención primaria. En prevención primaria, que la prevención primaria sería bebé que nace, bebé de alto riesgo alérgico, porque alto riesgo es o los padres son alérgicos o un hermano es alérgico y van a hacer ese bebé. Entonces tú ahí sí que sabes ya que esto está publicado por la Organización Mundial de Alergia, analizando lo que llaman los metaanálisis, que analizan todo lo publicado, hacen una búsqueda bibliográfica de todo lo publicado. Y entonces ha salido unas guidelines, unas normativas de la Organización Mundial de Alergia que dice que está demostrando que el trabajar en la madre embarazada, o sea, hay como 3 momentos de actuar. Mujer gestante de un niño de alto riesgo alérgico. Si tú a esa mujer le das suplementos de omega 3 a nivel dietético, le modificas la dieta con más pescado, pescado azul, aceite de pescado, el tofu, alimentos ricos en omega 3. Probióticos sobre todo en el último trimestre de gestación.
eso ya inclina la balanza a que la flora materna sea más enriquecida. Segundo momento de actuar, el parto. Ahí siempre dices, intentemos que el parto sea vaginal por todos los medios. Oye, si ya viene con alguna complicación obstétrica, que el parto tiene que ser por cesárea, bueno, pues tiene que ser por cesárea, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces ahí la Organización Mundial de Alergia recomienda que ese bebé que ha nacido por cesárea, si no hay ninguna contraindicación de que sea un gran prematuro, a ese bebé se le pueden dar probióticos desde el primer momento y por lo menos todo el primer año de vida. Y ahí, Otro momento de actuar es lactancia, que ahí te insisten mucho. Lactancia materna los 6 primeros meses de vida, porque la leche materna tiene unos azúcares, unos oligosacáridos, que es un prebiótico potentísimo para alimentar a la flora rica en bifidobacterias. Y luego también el suplementar a la madre lactante con probióticos facilita también que ese bebé se colonice mejor por bifidobacterias lactobacillus y no haya tanta proteobacteria y enterobacterias, no haya tanta bacteria proinflamatoria. y aquí en este sentido, en lo referente al parto, que lo mejor era vaginal, salieron también estudios que decían que si tenías un parto por cesárea se podía pasar una gasa como por el canal materno y luego pasárselo al bebé como para simular ese parto vaginal, ¿no? Y esa adquisición de bacterias beneficiosas, ¿no? Me suena a mí que había algo Sí, así. esto lo publicó una doctora americana que se llama Domínguez Bello, que es una microbióloga, y la verdad que fue para mí una idea brillante cuando lo leí, porque era muy sencillo. O sea, ella decía, bueno, pues voy a comprobar si poniendo una gasa estéril en la vagina materna durante el parto, esa cesárea programada, yo le pongo a la madre una gasa y según sacan al bebé, bueno, pues le limpias con esa gasa la carita, primero la cara, luego todo el cuerpo, y entonces ella lo que hizo en su estudio es comparar la microbiota de los bebés nacidos por parto vaginal, la de los bebés nacidos por parto por cesárea y la de los bebés nacidos por cesárea que les habían aplicado la técnica esta de la gasa a los 3 meses. Microbiota recién nacido y microbiota a los 3 meses. Y comprobó que los que les habían puesto la gasita, les habían limpiado el cuerpo con la gasita, tenían la misma microbiota que si hubieran nacido por parto vaginal. Entonces, esto que era una idea brillantísima y aparentemente fácil de implementar, pues al final no se ha realizado de forma general, que mira que hubiera sido una medida de prevención primaria muy buena, porque los ginecólogos, muchos de ellos estaban preocupados por que a veces las madres son portadoras de estreptococo en la vagina. Uh-huh. Y entonces el poner ahí una gasa que pudiera tener estreptococo y tú un recién nacido limpiarle con un estreptococo, que podrías infectarle. De hecho, recién salió este artículo publicado que fue hace unos años, hubo algunos padres que aplicaban esta técnica en casa, o los niños que nacían en casas, o cuando ya les daban al niño y se los daban para casa, si había nacido por cesárea, lo hacían en casa, ¿no? Y entonces, bueno, yo por aquel entonces me lo leí, hubo varios artículos como de alarma, no se debe hacer esto, porque igual la madre puede estar colonizada por estreptococo y entonces le pasas al bebé el estreptococo. Y la verdad que es una pena que eso no se haya protocolizado de alguna manera para poderlo hacer. O sea, hacer un cultivo de la vagina poco antes del parto para ver si hay estreptococo o no, y si has programado un parto por cesárea, pues en el mismo paritorio organizar la técnica esta de la gasa, ¿no? Pero cuesta mucho implementar eso en los centros de obstetricia. Pues una pena porque sería muy buena medida. Sí. Y ahí también vemos el papel que tiene la microbiota, en este caso vaginal de la madre, en esa colonización intestinal, en esa prevención. Entonces, bueno, lo mismo en un futuro próximo se vuelve a hacer. Y en lo referente, porque esto que me has comentado era todo de prevención, ¿no? La suplementación materna, el poder dar probióticos al recién nacido, pero ya metiéndonos como más en tratamiento, en un niño, por ejemplo, de 3-4 años que tenga alergia, ¿qué podemos hacer a nivel de tratamiento?
Pues ahora yo te puedo contar las evidencias científicas de artículos de utilizando probióticos comparado con placebo o probióticos comparado con medicación. Entonces, en la rinitis alérgica, lo que es rinitis, un niño ya más mayor o un adulto con rinitis alérgica, han visto que los probióticos que llevan una bacteria que se llama Lactobacillus paracasei 33, esta cepa en concreto, sí ha demostrado mejoría significativa con respecto al placebo. Solo tratados con esto, o misma eficacia que un antihistamínico, haciendo un grupo con el Lactobacillus paracasei y otro grupo con antihistamínico, con una probabilidad estadísticamente significativa. Pero lo que te concluyen en los estudios es que no vale cualquier probiótico. No todos los probióticos valen para todo. Si es rinitis alérgica, Lactobacillus paracasei 33. Ese es, ¿vale? Por lo menos en los estudios de momento están así. Con la dermatitis atópica hay un montón de estudios, un montón comparando distintas lactobacillus, bifidobacterias. Bueno, no todos son concluyentes, pero al final, cuando analizas los metaanálisis de todos, te dicen que en general sí que se inclina la balanza, mejoría de la dermatitis atópica con preparados que lleven una mezcla de lactobacillus y bifidobacterias, sobre todo lactobacillus, para la mejoría de la dermatitis atópica. También te dicen que mejoría mientras lo tomo y en cuanto lo dejo de tomar, a los pocos meses vuelves a tu situación de dermatitis atópica, ¿vale? Con respecto a la alergia a alimentos, bueno, ahí hay unos estudios muy bonitos, hay varios, pero hay unos estudios que hizo un grupo italiano, el doctor Canani, que analizaron en niños de riesgo atópico el darles, niños alérgicos a leche que ya habían empezado con alergia, una fórmula hidrolizada extensa, que son las fórmulas para niños alérgicos, y a otro grupito esa misma fórmula con una bacteria que se llama Lactobacillus rhamnosus GG. Y entonces los siguen a largo plazo y a los 6 meses les citan a los niños para repetirles pruebas de alergia y hacerles provocación con leche en el hospital. Bueno, pues ven que el grupito que había tomado la fórmula con Lactobacillus rhamnosus, con un alto porcentaje muy significativo con respecto al grupo de solo la fórmula, adquirían tolerancia a la leche. Esto además con unas diferencias abismales en los dos grupos. Los siguen a 12 meses más, los que no habían tolerado los 6 meses, igualmente provocación con leche a los 12 meses en el hospital. Otra vez ven con diferencia estadísticamente significativa que el grupo que había tomado Lactobacillus rhamnosus había superado la alergia a la leche con mucha más probabilidad que los que tomaban solo la fórmula. Y luego, este mismo grupo, esto lo publicaron en 2012, siguieron a estos niños hasta que cumplieron 4 años e hicieron una segunda publicación en torno a 2017 porque querían analizar todos esos niños que habían tomado el lactobacillus comparado con los que no, si desarrollaban o no dermatitis atópica, asma, alergia alimentaria, alergia a alimentos. Entonces comprobaron que el grupito que de bebés había tomado el lactobacillus rhamnosus desarrollaba muchísimas menos enfermedades alérgicas, menos dermatitis atópica, menos rinitis, menos asma, que el grupito que solo había sido tratado con la fórmula hidrolizada extensa. Entonces, esto se publicó en 2017, luego además ahora está habiendo estudios también cada vez más con el ácido butírico, que ya sabéis que es un posbiótico. O sea, el ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que es un producto de producción bacteriana. Bueno, pues el ácido butírico tiene un potencial antiinflamatorio muy potente y una cosa que se llama tolerogénico. ¿Qué quiere decir? Que se ha visto que el ácido butírico induce una población de linfocitos T reguladores que suprimen las hiperrespuestas Th1 y Th2, o sea, que suprimen tanto la alergia como la autoinmunidad, y también aumenta mucho la producción de interleuquina 10, que es una interleuquina tolerogénica, es decir, que si tú consigues que un intestino de un niño tenga, o bien porque tú se lo has dado, el ácido butírico, o bien porque has hecho que su microbiota sea muy rica en bacterias productoras de ácido butírico, ese niño desarrolla menos enfermedades alérgicas. Entonces, el ácido butírico es otro que va a tener un papel importantísimo como posbiótico en el tratamiento y la prevención de alergia en los niños.
Entonces, doctora, para resumir con todas estas cosas que nos acabas de contar, si nos pudieras dar como los puntos clave, tanto en prevención como en tratamiento de la propia alergia en niños, ¿con qué nos quedamos? Venga, pues en prevención. En prevención primaria sería que la madre se cuide mucho, que no tome mucho antibiótico, que si ha tenido que tomar mucho antibiótico, tome mucho probiótico, la propia madre, que se va a quedar embarazada, que tome mucho omega 3, mucha dieta rica en omega 3. Intentemos hablar con nuestro ginecólogo, con nuestro obstetra, para intentar, en la medida de lo posible, que el parto sea vaginal. Oye, que no puede ser, pero no ir como a veces uno pide cesárea porque el niño nazca perfecto sin ningún... No, esa no es la idea. O sea, la idea es lo que es lo más saludable para el bebé, ¿vale? Ujú. Luego, lactancia materna, si es posible, lactancia materna 6 meses. Muy importante la prevención primaria. Y probióticos en bebés de alto riesgo alérgico, tanto en el bebé como en la madre, como en la mujer gestante, pues en temporadas largas, 6 meses mínimo. Y luego también en los bebés hay muchos estudios muy bonitos que indican que la introducción precoz, antes del primer año de vida, de los alimentos alergénicos, leche, huevo, pescado, frutos secos, previene que no se hagan alérgicos, todo lo contrario a lo que se pensaba en Vale. el pasado, ¿vale? Eso en cuanto a prevención primaria. ¿Qué hago para que mi bebé no sea alérgico? Oye, no darle antibióticos al bebé. Luego, muy importante también, la piel. La piel se ha visto en los niños que es una puerta de entrada de alergenos. La piel atópica, que es una piel con la barrera cutánea dañada. Si tú le tocas después de haber comido frutos secos o lo que sea, el alergeno penetra por la piel. Entonces, no bañarles todos los días, dejarles su microbiota de la piel lo más sana posible. Es una mezcla en que tiene que haber higiene, pero tampoco que te pases de higiene. Sin pasarnos. Y luego hidratarles. Cremas hidratantes en esas pieles de los chiquitines para que tengan la barrera lo más perfecta posible y no sea una puerta de entrada de alergenos. Pues también, oye, sabiendo que es una puerta de entrada, pues si estoy comiendo frutos secos o estoy cocinando pescado, me lavo bien las manos antes de tocar al bebé para no vehiculizar y no transportarle sus alérgenos a través de la piel. Eso también puede ayudar. Y luego, ya una vez niño mayor, por lo que hemos dicho, rinitis alérgica que no me termina de ir bien, que, que no le quiero todavía empezar una inmunoterapia con alergenos, una vacuna, pues podemos probar los probióticos que lleven Lactobacillus paracassis 33 en la rinitis. Dermatitis atópica, oye, siempre un probiótico, por lo menos unos 3 meses, que lleve una mezcla de lactobacillus bifidobacterias, muy buena idea por lo menos intentarlo. Alergia alimentaria, hay varios preparados en el mercado que llevan el lactobacillus rhamnosus GG, tanto ya en la propia fórmula del bebé como en gotitas para dárselo aparte. Nosotros a todos los chiquitines que llegan por aquí, que están empezando a ser alérgicos a la leche o que son hermanitos de niños ya muy alérgicos que vemos en la consulta de niños mayores, el probiótico el primer año de vida se les pone, o sea, de entrada. Eso tanto en prevención primaria como ya en tratamiento en enfermedad alérgica ya establecida. Genial, pues nos apuntamos todo esto para que no se nos haya olvidado nada y para las futuras mamis que nos estén escuchando, pues que tengan esos consejos bien claritos. Y volviendo otra vez al tema de la microbiota, la diversidad, se oye por ahí mucho el tema parásitos, sobre todo ahora ya de cara más al buen tiempo, primavera, verano. Los parásitos, las infecciones por parásitos, ¿tienen que ver con el desarrollo de las alergias? Como tal, no. O sea, los parásitos, que son los helmintos, han sido los viejos amigos. Me refiero, han colonizado nuestro intestino de la especie del Homo sapiens hasta mediados del siglo XX. Y de hecho lo siguen colonizando en países en vías de desarrollo y en países subdesarrollados. Entonces, nuestro sistema inmune se conformó del Homo sapiens en ese contexto. Yo tenía una parasitación crónica por parásitos en el intestino. ¿Qué hace el parásito para sobrevivir dentro de un huésped? Frena las respuestas de pelea contra él. Entonces, induce que se produzcan linfocitos T reguladores que son los que frenan.
¿Qué ha ocurrido al perder la parasitación crónica intestinal por el mitos, oxiuros, tenias y demás? Hoy hemos ganado en unas cosas, pero hemos perdido en que ya no tenemos a ese huésped que está frenando las hiperrespuestas inmunes, con lo cual esto ha contribuido a que los sistemas inmunitarios de países occidentales, con estilos de vida occidentales, se disregulen. Y de hecho, tanto las alergias como las enfermedades autoinmunitarias, el lupus, el vitíligo, la esclerosis múltiple, la tiroiditis de Hashimoto, se están disparando, está aumentando la prevalencia en países de estilo de vida occidentalizado. Quiere decir que el parásito como tal no facilita, o sea, el problema ahora es que si tenemos un parásito, ahora mismo en un niño de España siglo XXI, un parásito puntual, la respuesta que establece el cuerpo contra ese parásito para matarlo es inmunoglobulina E, que es el mismo anticuerpo que interviene en la alergia. Entonces, tu cuerpo pelea contra el parásito con su ruta natural, que es la inmunoglobulina E y los eosinófilos, para intentar matarlo y expulsarlo. Esta misma vía, inmunoglobulina E y eosinófilos, es la que está disregulada en las enfermedades alérgicas, que ahí el enemigo ya no es el parásito, sino es el polen, el cacahuete, la leche, el huevo, ya es como que el cuerpo se confunde y considera eso enemigos. Y con esto que cuentas, ¿puede ser que nosotros estemos manifestando síntomas de alergia y que realmente no seamos alérgicos al cacahuete, sino que lo que tengamos pues sea, no sé, un blastocistis o cualquier parásito en el intestino, sin habernos hecho la prueba? No se manifiesta igual. No se manifiesta igual. Mira, la alergia alimentaria es bastante fácil de detectar porque la inmunoglobulina E es un anticuerpo de hipersensibilidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto detecta que ha entrado el enemigo, en 10, 15, 20 minutos te ha montado la pelea, ha alertado un montón de células, se ponen a liberar histamina de forma brusca, estrepitosa y de golpe, y tú en 10-15 minutos de comer el cacahuete se te hincha un labio, te llenas de ronchas, acabas en urgencias, te da un broncoespasmo, pero es brusco, estrepitoso y de golpe. La alergia alimentaria. Inmediato. La presencia de un parásito en el intestino, bueno, normalmente te da como un dolorcillo crónico de tripa, diarrea, a lo mejor un poquito de bruxismo, y estás teniendo como picores por aquí y por allá, un sarpullidito de vez en cuando, pero no es nada brusco, estrepitoso y de golpe. Entonces, la propia historia clínica, la propia anamnesis, cuando tú haces la historia clínica, ya te orienta un montón. Luego, en general, cuando hay una pelea contra un parásito, la inmunoglobulina E, el cuerpo se pone a fabricar como loco inmunoglobulina E, porque es su anticuerpo natural de pelea contra parásitos, entonces suelen estar los niveles por encima de 1000, 2000, 3000, cuando el nivel normal tiene que estar por debajo de 100. En un niño alérgico, en una persona alérgica, la IgE la tenemos en torno a 200, 300, ¿vale? Si el valor normal es por debajo de 100, también a veces te da una IgE normal en sangre y eres alérgico también. Pero en general, las IgEs superiores a 1000, con una clínica más inespecífica de me duele la tripa, tengo sarpullidos de vez en cuando, y dices, tengo que hacer un despistaje de parásitos por si acaso. Vale. Y ya, doctora, con todo esto que hemos ido comentando, ¿algún consejo práctico para los adultos ahora mismo, para adultos alérgicos que quieran seguir cuidando su microbiota intestinal? Ya sabemos que no tenemos tanto campo de acción como en los niños, pero bueno, que quieran impulsar, que tengan también sintomatología digestiva. ¿Qué consejos darías para cuidar esa microbiota? Pues mira, para un adulto hay cosas ya que se saben. Una cosa muy importante es el estrés. O sea, no estrés. Ya sé que muchas veces los pacientes me dicen, qué fácil. ¿Y quién no tiene estrés? ¿Y cómo se hace para no tener estrés? Pues no tener estrés, tomarse la vida con tranquilidad, ir aceptando las cosas que trae la vida con la mayor templanza que uno pueda y que bueno, es verdad que no siempre es posible porque a veces depende un poco de la manera de ser de cada uno, pero en general
No meternos en esta dinámica que es muy de la cultura occidental de estoy en modo productivo todo el día, termino esto y me voy al gimnasio, y del gimnasio me voy a no sé qué, y entonces luego recojo a los niños y entonces no sé qué. No, 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 no. O sea, hay un momento que hay que parar y uno se tiene que dar el permiso para descansar y parar todos los días. Segundo, también influye mucho en que la microbiota esté bien el sueño de calidad. 8 horas de sueño a ser posible. Entonces ahí recomiendan mucho pues hacer algo de relajación antes de acostarte, evitar pantallas, porque la luz azul de los móviles y de las pantallas hace que no liberemos melatonina, que el cerebro, bueno, pues sueño reparado. Luego la dieta, súper importante la dieta para tener una microbiota sana. Oye, come sano, dieta mediterránea, fresca, de colores, dieta de colores, cosas de huerta, fructoligosacáridos, probióticos naturales, el kéfir, las cosas fermentadas que son ricas en probióticos, una alimentación sana muy baja en azúcares, muy baja en cosas de estas de meter al microondas procesadas, poco comida precocinada, poco comida envasada para durar mucho tiempo, intentar eso, perder el tiempo en comer bien y saludable y en hacer la compra y que no sean todo cosas en bolsas de plástico, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, muy importante, el tema antibióticos y antiácidos. Antibióticos los mínimos y antiácidos los mínimos. Lo digo porque los antiácidos que aquí en España se toman con muchísima alegría, el omeprazol, todo el pantoprazol, el omeprazol, como si no pasara nada, no pasa nada. Pues sí que pasa, o sea, hay bastantes publicaciones americanas, en concreto el doctor Pimentel, que analiza la microbiota de la gente que toma crónicamente inhibidores de la bomba de protones. Cambias el pH intestinal, dejas de fabricar ácido, cambias el pH, las bacterias se tienen que adaptar al nuevo pH, cambian las bacterias. Entonces, la gente que toma omeprazol o inhibidores de la bomba de protones tienen una microbiota mucho más proinflamatoria que las personas que no toman. O sea, eso, el tema antibióticos y todo esto, y luego, pues, eso, evitar pesticidas, herbicidas, en la medida de lo posible, ¿eh? Intentar comer comida lo más sana posible, que yo sé que en nuestro mundo actual no es tan fácil, ¿eh? Hacer la compra ni comer sano, pero bueno, si lo consigo en un 80%, ya estoy haciendo bastante. Claro, al final, de partir de como todo precocinado, todo comida rápida para llevar, ultraprocesados, a pasar lo que has dicho, ¿no? Un 70, un 80% de la alimentación ya es un gran paso y ya llevas bastante recorrido. Es un gran paso. Luego, el yogur, el kéfir, bueno, o sea, esto, mira, la primera vez que alguien habló de microbiota era un doctor que se llama Mesnikov, que lo estudió en los griegos, quería saber por qué los griegos eran tan longevos. Y era porque hacían el yogur. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX. Bueno, pues las bacterias que los yogures o los fermentados lácteos ayudan mucho a colonizar el intestino por bacterias saludables. Qué bueno. Pues doctora, para ir acabando, te voy a proponer un juego que se lo propongo a todos los invitados del podcast y es pensar en que te tuvieras que ir a una isla desierta y te dieran la oportunidad de poder llevarte 5 cosas para cuidar tu microbiota. Tú, como Isabel Ojeda, ¿qué te llevarías? Bueno, yo primero preguntaría si es una isla desierta, árida y sin nada, o es una isla desierta, verde y frondosa. Bueno, como esto te lo puedes imaginar tú, pues la que quieras, la que mejor te venga. Venga, pues si es una isla desierta como la de Perdidos, o sea, bastante frondosa y apetecible, con agua dulce y el mar y tal, yo creo que prácticamente la isla te lo da prácticamente todo. Te da más o menos el sol, te da el mar rico en pescados, ricos en omega 3, te da la falta de estrés, te da la actividad física, porque oye, vas a tener que pescar, vas a tener que moverte para comer, vas a tener que subir a un cocotero para coger actividad física, que es muy importante también. Entonces, ¿qué me faltaría a mí para intentar que la microbiota esté saludable? Pues creo que me faltaría, o yo me llevaría una vaca y un toro,
O sea, quiero tener leche, quiero poder tener terneritos para tener leche a largo plazo, porque sí que se ha visto que la leche de vaca tiene ciertas bacterias y una cosa que se llama la OLO-BLG, que inclina la balanza hacia tolerancia, hacia... Me llevaría unas cuantas gallinas y un gallo para tener huevos. ¿Por qué me llevaría esto? Pues porque los huevos son muy ricos en triptófano. El triptófano se convierte por la microbiota en serotonina y la serotonina nos ayuda a estar mucho más contentos y de mejor humor. O sea que los huevos quizá también me gustaría tenerlos en la isla desierta. Y yo creo que prácticamente... Ah, bueno, y sí, claro, me llevaría semillas de hortalizas, de poder hacer un huerto para tener, porque igual en la isla solo hay mangos y piñas y tal, pero no tengo tomates. O sea, para intentar tener una alimentación de hortalizas lo más variada posible, tener yo mi propio huerto y tal. Y quizá una buena compañía, pero vamos, todo lo demás te lo da la isla. La vitamina D, el sol, el mar, el pescado, el descanso, el ejercicio, todo lo demás lo tienes. Lo tienes. Pues me encanta tu respuesta, doctora. Y ya con esto hemos acabado el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pasar este ratito aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Marta, ha sido un placer y bueno, espero que, no sé, que haya yo ayudado a ilustrar un poco el tema y sobre todo a convencer, porque yo soy una apasionada de la microbiota, llevamos aquí desde hace años ya, no solo practicándolo en clínica, con muy buenos resultados, sobre todo en los chiquitines, en los niños pequeñitos, y también vemos mucho adulto, pero estos ya vienen más por temas de disbiosis, SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, que ahí también hay mucho que hacer. Ya eso no son enfermedades alérgicas, pero hay mucho que hacer con la modulación de microbiota y se mejora mucho también. Quiero decir que es un campo que está muy, muy emergente, está empezando, pero cuando uno se encamina a eso, realmente obtienes muchos resultados clínicos. O sea que es muy gratificante. Totalmente de acuerdo, doctora. Y nada, a los que nos estéis escuchando, nos vemos en próximos episodios. Muy bien, pues nada, saludos a todos y buenas tardes a ti. Igual.